Este mes de diciembre de 2013 quedará en la memoria de las y los mexicanos como el mes de la gran infamia, como el mes en que oficialmente termina la Revolución Mexicana y se da pie al desmantelamiento de una soberanía. Estos últimos días han sido un tsunami de eventos y toneladas de información. Nada se puede ver con facilidad y, mejor dicho, la única certeza que tenemos es que esta oscuridad es parte del entramado, es parte clave dentro de toda su complejidad y solo podremos corroborar sus consecuencias con el tiempo. Por mi parte, creo que pequé de soberbio en cápsulas anteriores y al subestimar a la clase política me negué la posibilidad de entender que eso de mover a México era cierto. Quizá y la única verdad que ha pronunciado el gobierno federal y que ha sido apoyada plenamente por el PAN y por el liderazgo del PRD, ya que aunque este último ha decidido salir del Pacto por México y dar muestras de oposición, el daño en realidad ya está hecho. La cuestión es que nunca debió entrar, porque esta estrategia fue montada en un primer momento para legitimar una elección que, sea cierto o no, siempre se recordará como una elección comprada y después para llegar a las presentes reformas. Pero como haya sido, van a mover a México. La pregunta en consecuencia es ¿hacia dónde? ¿Y en qué condiciones quedaremos las y los mexicanos? En el entendido de que hemos quedado expuestos e indefensos ante los intereses del vecino del norte y de todo aquel que tenga capital para hacer los negocios más jugosos de la historia en nuestro país, pues en ningún otro país, su clase política ha entregado los bienes y recursos más valiosos de la nación, precisamente porque en todo el mundo sabemos que con los bienes y recursos estratégicos es con lo que podemos negociar y sobrevivir. No hace falta ser un genio para comprenderlo. Esa es la razón por la que la soberanía es el elemento más importante de una nación, porque de ella, de la soberanía, depende la seguridad nacional. Vaya, todos los pueblos del mundo tienen intereses nacionales y lo normal es que los protejan o incluso los busquen fuera de sus fronteras, por lo que es necesario ser soberanos para defender los propios intereses en caso de que otro pueblo busque cumplir sus necesidades a nuestra costa. Pero en México no funcionamos así. Aquí parece que tenemos un chip que nos obliga a cumplir con las necesidades de los intereses extranjeros y al último, si queda algo que repartir, entonces eso será para nosotros. En tan solo un año vino la reforma laboral, cuyos resultados son desastrosos, con una tendencia creciente a perder empleos, legalizar las relaciones cuasi esclavistas, de sobreexplotación y desvalorización del trabajador, así se trate de profesionistas. Se aprobó la reforma en telecomunicaciones según con miras democratizadoras, pero la verdad es que en estos días en que se libró la batalla por el título en el fútbol mexicano, lo que consiguió esta reforma o lo que se empieza a ver o que empieza a ser evidente es que la gente evalúa la posibilidad de contratar servicios de televisión privada debido a que no pudieron ver el partido de ida porque Slim decidió que no se viera en la televisión abierta. En sí, se trata de una reforma para que los grandes empresarios de las telecomunicaciones tengan una arena más o menos justa para que puedan competir y repartirse las riquezas que deja el sector. De manera más o menos pareja, vaya, no era justo que solo Salinas Pliego y Azcárraga tuvieran ese derecho y el ingeniero Slim, en fin, que se peleen. El punto es que no se ve en qué nos beneficiamos el resto de la población, ya que no creo que Slim quiera competir a la televisión chatarra con televisión de calidad, vaya, si él también es uno de los máximos beneficiados de la telebasura. Se aprobó la reforma educativa, ya opinamos al respecto y es tan sencillo como que si fuera cierto lo que se busca, sería un suicidio político, esto es, terminaría el régimen como lo conocemos. Lo importante es que tampoco se trata de una reforma amigable con el pueblo mexicano. Vino la fiscal. También no hay mucho que decir, más y nuevos impuestos con casi la misma base tributaria, a pagar más para resarcir el hueco que dejará la renta petrolera y para seguir pagando la vida de ensueño de la clase política. Esto se ha dicho hasta el cansancio, se trata de mantener la vieja tradición del gobierno rico con pueblo pobre. Cayó como plomo la reforma financiera, la cual también parece no importarle mucho a la clase media, a pesar de que ahora los bancos podrán quedarse con los bienes que se han adquirido a través de años de trabajo o incluso privarnos de nuestra libertad. Es decir, quizá y a compartir celdas con grandes criminales o aquellos que no tienen partido político. ¿Vino la reforma política o estamos en ello? Pero de avanzada,
está para limitar derechos políticos y terminar con la máxima que nos guiara a lo largo del siglo XX, que fue sufragio efectivo, no reelección. Se desmantela el IFE y no era para menos después de las actuaciones de 2006 y 2012, vaya, 2 elecciones federales seguidas en las que si no se pudo comprobar la corrupción en los procesos es porque la maquinaria institucional en su conjunto es una industria de corrupción y esto está medido por Transparencia Internacional, en donde nos fue, por cierto, muy mal. Finalmente, en este diciembre memorable, PRI y PAN le asestan un golpe severo al corazón de nuestro nacionalismo y de manera artera, con muchos vicios y más corrupción, logran la reforma energética. Diputados y senadores, de hecho, sorprendieron por esta eficiencia nunca vista en ellos. Los congresos de los estados, hasta la última nota que revisé, son 16 o 17 los que ya aprobaron. Es decir, este lunes a más tardar se materializa esto que Arnaldo Córdoba, de La Jornada, llama el desmantelamiento de la Constitución y legaliza un orden plutocrático, o dicho de otra manera, se formaliza el gobierno del capital en perjuicio de la mayoría. En paralelo, en el corazón del país, en la Ciudad de México, se decidió por una consulta popular que se aplicó quizá y a los sindicalizados del metro bajo coacción, que las y los capitalinos están de acuerdo en que se le suba a 5 pesos la cuota del metro, el sistema que era el más económico de transporte. Y para coronar el pastel, en el Congreso deciden aprobar también con eficiencia inusitada la ley contra las manifestaciones, que en realidad debería llamarse la ley carnaval, ya que solo ese tipo de congregaciones masivas y festivas se tolerarán en el Distrito Federal. Ya Amnistía Internacional lo señaló, están en peligro la libertad de expresión, de asociación y la libertad esencial a no estar de acuerdo, a disentir. Ha sido un auténtico tsunami de eventos devastadores, pero que se desencadena justo en el día en que arranca el maratón nacional ineludible e impostergable, el Guadalupe Reyes. De este modo, en medio del caos, la gobernabilidad depende de la fiesta y la tele por el resto del mes. Quizá y pasando los Reyes, cuando vengan las reinscripciones a las escuelas, cuando no haya más que deuda y poco dinero para los nuevos precios de muchísimos productos derivado de la reforma fiscal, entonces se empezará a sentir el primer golpe. Pero como ya no habrá canales y condiciones siquiera para hacer la pataleta, pues recordemos que a menos que sea para un carnaval, no va a haber manera de tomar las calles para manifestarse, además de que la represión masiva, los arrestos y demás mecanismos antidemocráticos de violación de derechos humanos serán legales. Como dije, se trata de un crimen perfecto, excepto porque siempre hay una vía para reestructurar los rumbos históricos, pero por ahora se trata de una aparente victoria para el neoliberalismo. A decir de Alfredo Jalife, el mayor beneficiado de esto es Estados Unidos, ya que estas medidas estaban comprometidas desde la firma del Telecán y solo era cuestión de tiempo, y ahora con nuestras riquezas rescataremos a los gabachos de su crisis y además concretarán su política de seguridad nacional, e incluso el mismo Jalife habla del fortalecimiento de Estados Unidos frente a China, pero todo esto a partir de las riquezas de nuestro suelo, subsuelo y también nuestros mantos acuíferos. La cuestión es que por ello no nos habrán de dar ni siquiera las gracias, es más, se especula una especie de apartheid mexicano. En fin, esto ya es terreno de especulaciones mucho más volátiles de mi parte, porque por parte de Jalife lo tiene muy bien estructurado y con mucha información. Échenle una mirada a sus artículos y participaciones en distintos foros aquí mismo en YouTube. Lo que nos interesa en esta ocasión es tratar de aterrizar algunos hechos que se nos han escondido entre tanta maraña, corruptelas y excesos políticos, pero que son esenciales para las proyecciones de futuro desde mi perspectiva. Desde mi opinión, repito, el primer tema o hecho de gran trascendencia tiene que ver con esta división en las movilizaciones civiles. En las redes hay fuertes discusiones al respecto, ya que hay quienes opinan que las movilizaciones por el incremento al metro han sido convocadas precisamente para desmovilizar la resistencia ante la reforma energética, que se tiene por el tema más importante, en tanto que en este nos jugamos la soberanía nacional. La cuestión para mí es que no importa tanto qué lucha se esté apoyando, lo que está en el fondo es la desarticulación de la sociedad civil. La desciudadanización, ese es el primer tema.
Ir consolidando a la sociedad civil ha sido una tarea titánica, quizá y es lo único que le reconozco al PAN, al menos la dejó desarrollarse, en tanto que ahora podemos corroborar que el PRI no puede gobernar en un esquema en que prevalezca la sociedad civil, pues recordemos que cuando la sociedad civil organizada empezó a empoderarse y expandirse, se involucró incluso con los procesos electorales y hubo asociaciones civiles que se dedicaron a descubrir los mecanismos utilizados para los fraudes electorales, lo cual va en contra de toda la moralidad priista. Si algo busca la clase política con este tsunami es debilitar y desmantelar a la sociedad civil, pues de esta manera procederán estos y todos los abusos de poder que faltan por venir. Así que no importa tanto a qué resistencia nos estemos sumando, lo importante es defender el poder, los avances y los alcances logrados como ciudadanía, en sí a la ciudadanía. Con la ley Carnaval, en realidad se busca legalizar este desmantelamiento civil, por lo que podemos afirmar que oficialmente se transita hacia un nuevo episodio de autoritarismo o totalitarismo suave, como lo definió Tariq Ali. Eso ya será cuestión del tiempo. En estos días Carmen Aristegui lanzó la pregunta: ¿y la sociedad dónde está ante todo lo que está ocurriendo? A lo que debemos agregar, y en especial los trabajadores petroleros, ¿dónde están? Lo que nos lleva a evidenciar varios hechos implícitos. El primero es que México cambió como es natural e incluso deseable, excepto por los contenidos de ese cambio. Pero cambió y cambiamos las y los mexicanos. El segundo hecho es que esta apatía nos revela que ese nacionalismo de 1938 no existe más. Se limita quizá ya a la selección nacional y ahora al Club América, porque aunque la selección es el América vestido de verde, está siendo apoyada por todo mundo. Y el tercer hecho que se deriva de lo anterior es que no hay un México. En todo caso hay por lo menos dos, y el problema es que el México mayoritario es al que no le interesa lo que le sucederá al país, por lo que estamos fritos y francamente vulnerables. Otro de los hechos que podemos evidenciar después de este primer año de regreso del PRI es que este es la institución base de la sociedad mexicana. De esta institución, el PRI, se derivan todas las demás. Por ello, podemos afirmar que aunque la politología, para la politología, el problema de México se centra en nuestra cultura política, para mí, el elemento por el que México no podrá llegar a ser democrático jamás es por la existencia del revolucionario institucional, ya que este es una institución antidemocrática por esencia. Así que mientras el PRI exista, lo más que podremos tener será transiciones, y esto lo pudo probar el PAN, el cual no solo no desmanteló al PRI, sino que se convirtió en el PRI, o al menos aprendió rápidamente la mayor parte de sus prácticas. El siguiente hecho que podemos observar es que el mundo estuvo de acuerdo con este despojo a las y los mexicanos. No hubo ese grito en el cielo porque se estaba terminando con una pseudodemocracia. Naturalmente, la mayor colaboración vino del vecino patrón del norte, e incluso dieron premios al mérito democrático de Leonardo Valdez Zurita, quien procesó la turbia elección de 2012. Ahora escuché que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ONU, le dio el premio a los derechos humanos 2013, y que es la primera vez que este premio se lo gana o se le da a un tribunal. Y en días anteriores nos enteramos que la revista Foreign Policy eligió a Peña Nieto como uno de los 100 pensadores más influyentes del mundo. Reitero, no líder, pensador, título que generalmente se le atribuía a personajes ilustres en la filosofía o a la ciencia, vaya, intelectuales que se presume para llegar a ser tomados como pensadores es porque habían leído más de 3 libros a lo largo de su vida. En fin, estos días no nos extrañe si llega un premio para el Congreso mexicano. Ahora podemos tener una mejor idea de por qué el gobierno norteamericano espía al mexicano. No porque consideraran a México como una amenaza directamente, sino porque ¿quién con 3 dedos de frente en el mundo confiaría en personajes que sin el menor escrúpulo entregan a los suyos? La lógica es sencilla. Si entrega a los suyos, ¿qué nos podemos esperar con los que no lo son? Aunque esto no necesariamente es cierto, el colonialismo aprendido, así funciona. Las élites entregan a su pueblo a cambio de tener felices a sus colonizadores. Jalife lo define como el síndrome de Estocolmo. En fin, la idea corre por el mismo sentido. Madero
El líder del PAN ahora ha pronunciado que esta entrega de la soberanía nacional es algo que le debemos agradecer a ellos, pues el 80% de las propuestas son del PAN. Él le llama una victoria para el PAN y que para bien o para mal le van a cambiar el rostro a México. Se atrevió a decir que existe la posibilidad de que salga mal. Quizá se empiece a curar en salud, pues están conscientes de lo que hicieron, a pesar de que creen que con el poder de la represión no va a ocurrir nada en el país. Yo diría que la frase de Madero debía ser con I y no con O, esto es, que le van a cambiar el rostro a México para bien y para mal, para bien del capital y para mal del país. Es inevitable pensar que se viene una sucesión de hechos indeterminados, pero para muchos pensadores, de esos que leen más de 3 libros a lo largo de su vida, no se descarta la insurrección y ya no pacífica, pues poco a poco el pueblo va a terminar ahogado y la clase media sobreexplotada y con el agua al cuello. No hay nada seguro de ahora en adelante, pues solo habrá 3 vías: esperar a la siguiente legislatura para cambiar nuevamente la Constitución; 2, desconocer el orden institucional actual; o 3, esperar a que Dios nos haga el milagro. Y la cuestión es que los que votaron por este nuevo orden constitucional, se piensan reelegir y la maquinaria se va a mover para que así sea. De que lloren en su casa a que lloren en la mía, pues que lloren las y los mexicanos. Desde mi perspectiva, una vía más o menos pacífica para revertir esta infamia nacional es por medio de una revolución cultural, no institucional, porque ya pudimos experimentar que la rotación de élites no conduce necesariamente a desactivar el chip colonialista y entreguista. Por ahora, nada se ve claro y creo que lo mejor que podemos hacer es defender nuestras conquistas ciudadanas y civiles, lejos de descalificarnos entre quienes compartimos un horizonte común, aunque los métodos sean distintos, pues el objetivo no puede ser más la otra o las otras izquierdas, sino la única derecha. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.